Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Suscríbase a Tele Santo Domingo, suscríbase a nuestra plataforma. No se sorprenda de que en Bolivia haya otro intento de golpe de Estado. No hay que sorprenderse, claro que no. Ya vivimos el golpe de Estado de Yanine Áñez y sus compinches que en 2019, si mal no recuerdo, intentaron asesinar al presidente Evo Morales. En 2019, lo que había en Bolivia, que costó más de 40 muertos, mal contados, era un intento de golpe de Estado con asesinato del jefe del Estado, de Evo Morales, quien se salvó, como decimos los dominicanos, en tángana. Se salvó por la intervención incluso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien incluso envió un avión desde México, avión del gobierno mexicano, a recoger a Evo Morales, presidente que había ganado las elecciones, pero que con la complicidad de la OEA se salió ahí la clase dominante de Bolivia, que ya estaba cansada de los gobiernos de Evo Morales y del movimiento al socialismo, reelecto a un tercer periodo. Fue, sin embargo, truncada esa posibilidad a pesar de haber ganado las elecciones. Truncada la posibilidad y armado todo para un golpe de Estado como el que se dio, intervención militar, en la que hubo una intervención de la OEA, francamente, a la franca, que sí que validó lo que decían la oposición, de supuesto fraude electoral, etcétera, etcétera. La idea era asesinar a Evo Morales, pero las cosas no salieron como salieron. Y Evo Morales tuvo que ir a México. Por suerte, Bolsonaro le negó el aterrizaje al avión mexicano. También repostar, como le llaman, o sea, aterrizar brevemente para tomar combustible. Se la negó porque todo eso estaba planificado, o sea, se le negó el reposte ahí en Brasil, etcétera. Todos recordamos eso. No nos sorprenda que ahora tengamos lo que tenemos, de nuevo un intento de golpe de Estado en Bolivia, un ensayo a ver cómo es que se va a llevar a cabo. Probablemente ya hay personas que han señalado esto. Probablemente se está ensayando a ver cómo es que se va a sacar al movimiento al socialismo y a Luis Arce Catacora, que es el actual presidente de Bolivia, que acaba de llegar a acuerdos para la explotación del litio con China, que acaba de participar en una reunión, en un foro de comercio, un foro internacional en el que hubo una presencia de muchos estados, incluyendo al presidente Vladimir Putin. Allí participó Luis Arce, presidente boliviano, y ya sabemos que esas son juntas que no les gustan mucho a nuestros amos del norte, a los Estados Unidos. Sabemos que esas son juntas que no les gustan nada a los Estados Unidos y a la clase dominante boliviana, ni se diga, que han estado siempre atentos a la explotación de los recursos bolivianos, que son casi infinitos.
ahí hay de todo, no solo litio, no solo litio, ahí hay mucho más que litio. Recordémonos del Potosí solamente, los años que tuvieron los españoles explotando las minas de plata de Potosí, años, que con razón quedó en el idioma nuestro, en el español. Cuando queremos hablar de algo que es una riqueza grande, decimos, eso es un Potosí, eso es un Potosí, queda ahí. Claro. Potosí es en Bolivia, décadas y décadas explotando plata. Hay más otros metales, desde luego, no solamente plata en aquel momento. No. Y desde luego, esa oligarquía santacruceña que ha querido dividir incluso el territorio boliviano. Ha querido separar a Santa Cruz de Bolivia. La oligarquía santacruceña boliviana ha querido decretar la independencia de la provincia o departamento de Santa Cruz. Para que usted entienda de lo que se está tratando en Bolivia. Bolivia viene pasando por un periodo duro desde los años 50. Desde los años 50, en el 52-54, la Central Obrera Boliviana tomó el poder en Bolivia. Los obreros bolivianos tomaron el poder, llegaron al palacio, echaron al gobierno, pero le entregaron el poder a este señor, ¿cómo se llamaba? Que después se religió varias veces. Un artículo interesante de Zabaleta Mercado, uno de los grandes teóricos, sociólogo, un gran analista boliviano, por cierto. Juan Bosch escribió también en algún momento sobre Bolivia, sobre las corrientes subterráneas que decía Bosch, que emparentan, que relacionan a todos nuestros pueblos, a todos nuestros países. Esa es la realidad. Lo que ha ocurrido ahora, ya algunos dicen que es un ensayo. Vimos lo que ocurrió con Yanine Áñez, que creo que está presa, porque quien sustituyó a Evo Morales en el 19 fue Yanine Áñez. Ese golpe de Estado que se consumó y que costó decenas de vidas bolivianas. He visto las declaraciones del ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, quien con mucha responsabilidad y en nombre del Partido de la Liberación Dominicana ha condenado el intento de golpe, el nuevo intento de golpe de Estado de Bolivia. En Bolivia, entre los años 60 y 70, después que fue fusilado el Che Guevara en el 67, ahí en Bolivia, hay que recordarlo aquello también. Fusilado el Che Guevara, la guerrilla del Che Guevara, que él encabezó allí, ¿no? Y a partir de ahí se sucedieron gobiernos tras gobiernos. Uno de ellos, Barrientos, creo que fue que murió en un extraño accidente de helicóptero, cayó el helicóptero donde iba, etcétera. O sea, es un gobierno tras otro. Ahí no duraban los gobiernos prácticamente hasta que llegó Evo Morales, que tuvo casi 3 periodos de gobierno. El último no se lo dejaron completar. Y desde luego volvió al poder en las elecciones que se convocaron para después del golpe de Estado de Yanine Áñez y de su grupo, y volvió a ganar el movimiento al socialismo. Volvió a ganar, esta vez no con Evo, que estaba en el exilio, pero sí ganó con Luis Arce, que es el presidente que viene funcionando y continuando la revolución democrática, ciudadana, que inició Evo Morales en el 2006 hasta el 2019, que revolucionó en Bolivia, que le dio participación a los indígenas, a los obreros en el gobierno, y que
colocó a Bolivia definitivamente en el lugar en donde se encuentra camino al progreso y a la redefinición de ese Estado y de esa nación como una nación plurinacional, porque ahí lo que ha ocurrido con los indígenas y con los obreros no tiene punto de comparación. La marginación, la explotación, no tiene punto de comparación. O quizás sí lo tenga en la misma América Latina. Esta América que Martí llamó nuestra América y que tiene todos los recursos del mundo, todos los recursos dados por la naturaleza para ser nosotros pueblos ricos, ricos, inmensamente ricos, prósperos, y no hemos podido ser prósperos. Desde el siglo XIX luchando por nuestra soberanía, por nuestra democracia, por nuestra libertad, por nuestra independencia. ¿Y qué va? No ha sido posible. Hay un proceso liberador en América Latina en marcha y ojalá que no sea castrado como lo fue, como lo ha sido tradicional. Diga usted. Bueno, si de push militares, golpes militares, se puede hablar, se tiene necesariamente que estudiar el caso boliviano, porque a través de fundamentalmente desde el 1964 para acá, suman ya 39 entre golpes exitosos y fracasados. 39. 39. Entre golpes e intentos de golpe. Intentos de golpe. Realmente hay que... La historia de los golpes militares en América Latina atraviesa con el récord, en todo el sentido de la palabra, del caso boliviano. Lo bueno es que se diría, pero ¿y por qué? ¿Por qué todo esto? Aparte de lo que ya usted ha explicado claramente. Bueno, está en el centro de eso, de esa realidad, aparte de la complejidad de la sociedad boliviana, porque es una sociedad compleja, por razones, históricas, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con las etnias propiamente que constituyen la población boliviana y demás. Hay que poner en el centro de todo esto los recursos. ¿Por qué es Bolivia importante? ¿Y por qué incluso sus diferendos históricos, como por ejemplo con Chile? Porque recordemos que Bolivia es el único país de América Latina que no tiene salida al mar. Y eso no es el resultado de cualquier cosa, sino que está asociado al tema de los recursos. ¿Y por qué se le ha impedido a Bolivia a través de décadas el desarrollo? Tiene recursos naturales suficientes para ser una potencia, por así decirlo, por lo pronto en América Latina, con dimensión, en comparación con cualquier otra nación del continente americano. Entonces, ahí queda clara, cuando se habla de recursos, la intervención particular en esta carrera de golpes de Estado y de intervenciones externas, el rol del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando se habla del Comando Sur, se habla del Departamento de Estado, que resulta que para la política de Estados Unidos hacia, desde cuando la doctrina Monroe, por así decirlo, ese es el sesgo. Ese ha sido siempre el sesgo. Es decir, América para los americanos, los recursos para los norteamericanos, para el imperio norteamericano. En su momento,
en desarrollo, en crecimiento y ya en su etapa madura, bueno, América es nuestra y sus recursos son nuestros y naturalmente esto lo operativiza el Comando Sur de los Estados Unidos. Tienen un rol determinante en todo lo que acontece en el resto de los países de América, que no son los Estados Unidos de Norteamérica. Todos estos golpes de Estado están asociados a las decisiones de ellos. No se puede hablar entonces de golpe de Estado, del anterior, de la señora esta, que está presa, merecidamente presa, y de la intervención de la OEA, que es también una quinta columna del propio Comando Sur. No se puede hablar de golpe de Estado sin mencionar los intentos de golpe de Estado del propio Bolsonaro, del golpe de Estado contra el kirchnerismo, con las características específicas. No se puede hablar sin mencionar el tema del Perú. ¿Qué pasó en Perú? Está preso el pobre Castillo, resultado de un golpe militar fraguado por los norteamericanos. Eso es tan así. Llevado a cabo en el Congreso. Llevado a cabo valiéndose del Congreso. Sus características. Esas son las características específicas, particulares. Aquí hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo de aquella. No se puede hablar de esto sin mencionar todos los esfuerzos realizados por los Estados Unidos y sus aliados, vamos a llamarle de esa manera, contra el chavismo en Venezuela. ¿Cómo hablar de que todavía es una tarea inconclusa que ha pasado no solo por el Departamento de Estado, el Pentágono, la CIA, el Comando Sur, todo lo que usted quiera, han estado involucrados y no se puede hablar de golpe de Estado en América sin hablar del bloqueo contra Cuba y de todos los esfuerzos por aislar a Cuba e impedirle el desarrollo de su proceso histórico sin la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la realidad, esa es la historia de los golpes de Estado. Por suerte, el propio andamiaje colonialista, digamos, norteamericano, llega hasta la famosa carta esta de la OEA, ¿cómo se llama? Carta democrática, que impidió su aplicación, impidió por suerte el golpe de Estado contra Chávez, e impidió de alguna manera que Chávez fuera asesinado en su momento, porque es que estamos hablando de Venezuela, no de Maduro solamente, sino del golpe de Estado contra Chávez, que fue revertido por la reacción de los países firmantes de la Carta Democrática de la OEA. Carta Democrática esta que finalmente el señor Almagro, que no es más que un pelele agente norteamericano, que no debería estar ni siquiera ya en el escenario, incluso de gran participación en el golpe de Estado en Bolivia contra Evo. Fue una pieza clave. Claro que sí. Y ese golpe de Estado se revirtió finalmente, teniendo como testigo y agentes participantes la propia OEA por el ejercicio de la carta esta a la que hago mención. Fíjate cómo algo que se fragua en la propia OEA en aquel momento, pues termina actuando a favor o en contra. La Carta de los Deberes y Derechos de los Estados. De los estados. Que fue un aporte de Echeverría, el mexicano, aquel, si mal no recuerdo. Sí, pero no es tan vieja. No, ha sido modificada. Ha sido modificada muchas veces. Entonces, ¿qué sacamos? ¿Qué destaco también en esto? En los últimos intentos de golpe de Estado fallidos, en los fallidos en particular, las respuestas de la comunidad internacional, de los pueblos mismos, porque hay que destacar entonces la movilización rápida y decidida de la clase obrera boliviana
para impedir que este golpe de Estado se realizara, o que esto fuera algo más que un simple intento donde el tal general Zúñiga, que había sido destituido, se saliera con la suya, digamos, y esto se revierte. Pero se revierte por la reacción de la comunidad y de los países de más peso también en América y en el mundo. Hay una reacción popular también. La reacción popular. Condena, claro. La reacción popular. Y esto hay que verlo en este gran contexto geopolítico, vinculado a cosas, y no lo jalo por los mollos, sino que son eventos paralelos, por causas distintas, aparentemente. ¿Qué está pasando en Kenia? ¿A propósito de qué? De una reforma fiscal. Que hay una respuesta. Y menciono a Kenia porque hay más muertos en Kenia, como protesta a una reforma fiscal contra la población keniana, con todo y que ellos mandan policías para la República de Haití a poner orden, cuando orden no hay propiamente en Kenia, pero mandan mercenarios, una compañía tipo Azov o tipo BlackRock, qué sé yo. Entonces, ¿por qué? Porque no solo en América hay problemas de una u otra naturaleza. Hay en sentido general, en el sentido más amplio, los hay y los van a seguir, se van a seguir dando, porque los americanos no paran en esto de generar guerra, van hacia la guerra, preparan la guerra y van a seguir luchando por los recursos, que ya no todos están en su canasta. Y esto va a conducir cada vez más a darle razón de ser y vitalidad a las respuestas antiimperialistas de los pueblos del mundo y de los pueblos muy particularmente de América Latina. La lucha de los pueblos de América Latina, de nuestra América, como decía Martín, hoy es la lucha por la paz. Y la lucha por la paz en el mundo es el tema más importante que pueda haber. Todos los pueblos deben salir a luchar por la paz, porque lo que no quieren es que haya paz. Es eso lo que no se quiere. Es eso lo que no se quiere. En el caos solo ganan los que tienen el poder, la capacidad de aterrorizar a la gente. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.